Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo quiera obtener un predicho o una estimación usando un modelo de rango incompleto, lo que me tengo que asegurar que eso sea una función estimable. ¿Qué quiere decir que sea una función estimable? Bueno, que va a ser esa función siempre nos va a dar igual independientemente del tipo de restricción o del tipo de reparametrización que haga el sistema para poder obtener esa solución. ¿Y cómo yo puedo saber que una función es estimable? Bueno, lo que tengo que verificar, miremoslo acá rápido, es que esa función estimable sea combinación lineal de las filas de X. Miremos un poco la definición y ahora vamos a hacer un ejemplito y lo vamos a entender. Dice, decimos que una función, phi, ¿no? Le llamamos phi, que es una función de los parámetros. Por ejemplo, yo quiero hacer la diferencia entre beta 1 y beta 2. ¿Puedo hacerlo? Quiero hacer la diferencia entre tau sub 1 y tau sub 2. ¿Siempre me va a dar igual? Porque en un caso puedo tener un modelo de rango incompleto que eso no funcione. Al menos que sea estimable. Entonces, una función es estimable expresada como una combinación de los valores de beta si tiene un estimador lineal insesgado que pertenece a los reales, tal que la esperanza, fíjense que esto es la combinación lineal de I, me devuelva la función estimable. Bueno, acá está dicho medio complicado. Entonces, dice que cualquier función es estimable si yo la puedo expresar como una combinación lineal de las filas de X. O sea, si pasa esto, que es una combinación lineal de las filas de X, entonces esa función es estimable. Vamos a ver un ejemplito, ¿no? Supongamos que tenemos esta matriz. Entonces, ¿a qué modelo correspondería? Si yo lo quiero escribir. Esto sería el modelo donde yo tengo I sub IJ es mu más. Tengo ahora 3. Tengo tau 1, tengo tau 2, tengo tau 3 y tengo el error. Entonces, y en este caso tengo 6 observaciones. Bueno, entonces lo que dice el método para obtener una función estimable, que primero reduzca esta matriz, ¿no? Que elimine las filas que son iguales. O sea, tendría que tachar esta y tachar esta. Entonces me queda esto. Estas son las filas de X, ¿no? Acá, entonces lo que hice, convertí esta en una matriz reducida. Lo que necesito es encontrar son las combinaciones lineales de estas filas de X. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico esto por un vectorcito L que tiene elementos L1, L2 y L3. O sea, estoy multiplicando L1 por esto, estoy multiplicando L2 por esto y L3. Entonces, lo que hago es expresar los renglones de X como combinaciones lineales. Entonces, cuando hago esto por este vector, me queda L1, L2 y L3. Cuando hago esto, que es un escalar, por este vector, me queda... ¿Está bien hecho esto? Sí, porque en la primera coordenada te queda L1 por 1, más L2 por 1, más L3 por 1, o sea, L1 más L2 más L3. En la segunda te queda L1 por 1, más L2 por 0, por eso no aparece, más L3 por 0, por eso no aparece en la segunda coordenada. Ah, bien, gracias. Es que a veces me mareo un poco. Bueno, entonces este producto. Entonces, para saber qué función es estimable, o sea, qué combinación de estos parámetros yo puedo hacer y que siempre me van a dar igual, independientemente de la restricción que haga, lo que tengo que ver es si cumplen esta forma. Por ejemplo, supongamos que yo quiero estimar esta función. 3 mu más 2 tau más 3 tau. Entonces yo tendría que encontrar un vectorcito L que multiplicado por el vector beta me devuelva esto. Entonces en este caso, mi vectorcito L para este, ¿qué sería?
tendría que ser 3, 2, L, ¿no? Y 1. Entonces yo lo que me tengo que asegurar es que esto tenga esta forma. O sea, que el primer elemento sea la suma de los otros dos. Bueno, no, porque si el primero, este es L1, L2 o L3, si yo lo sumo me da 6. Esto, bueno, entonces en este caso no es función estimable. En cambio, por ejemplo, si yo quiero hacer tau 1 menos tau 2, entonces el vectorcito de L va a ser 0. No, perdón. Teresa, Sí. una pregunta, porque me perdí un poco. Te digo un poco a dónde Sí. me perdí. ¿Dónde? Ahí lo que estamos haciendo es L por X, ¿no? Esa cuenta que hiciste en donde te quedó Esta. L1 más L2, L3, claro, esa. Sí, que en realidad ahí sería L1 por el 1, 1, 1, ¿no? ¿O no? Ah, no, está bien, no dije nada. Bueno, una vez que yo obtengo eso es L o es L por X? Es la forma general, o sea, si yo quiero hacer por ejemplo, ponerle que yo quiero poner a prueba esta hipótesis, entonces tendría que encontrar una función L que multiplicada por beta me dé tau 1 menos tau 2. Entonces, esta L, ¿qué forma tendría que tener? Esta L tendría que ser, porque tenemos mu, ¿no? Tendría que ser 0, 1, menos 1 y 0. Esto es un 1 que se borra 1. No te borres, dale, no seas malo. Entonces, si yo multiplico L por beta, bueno, entonces lo que tengo que verificar es que cumple esta forma. Entonces, el primero es la suma de los otros tres. Bueno, sí, 1 menos 1 me da 0, o sea que el primero lo cumple. El segundo es L1, bien, el otro es L2, 3, o sea que esto va a ser una función estimable. O sea, yo voy a poder estimar la diferencia de tau 1, tau 2, sin tener problemas, porque es de rango completo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, tau 1 más tau 2, ahí ya no lo voy a poder hacer, porque entonces en ese caso, yo quiero borrar esto. Bueno, en ese caso, L, ¿qué forma va a tener? No tengo mu, entonces va a ser 0. Pero después voy a tener un 1, un 1 y un 0. Entonces, el primero va a ser la suma de los otros parámetros. Ya el primero me da 2. Entonces no. O sea que esto no lo puedo estimar. No es estimable. Bueno, y así puedo ir probando distintas funciones estimables. La puedo determinar. Entonces, ¿cuál es la idea de la función estimable? La función estimable me va a dar una solución única, independientemente de cuál sea la restricción. ¿Y para qué nos interesa saber cuáles funciones son estimables? Porque después vamos a ver que son las que tienen las propiedades que nosotros deseamos como estimadores. Esto pasa en los modelos de rango incompleto, o sea, tenemos este problema de que hay cosas que podemos estimar o contrastes que podemos hacer y otros que no, cuando tenemos una matriz que no es de rango completo. Por ejemplo, después si quieren se los paso porque hacerlo acá en el pizarrón no, o sea, cuando personalmente lo hago. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, cuando hacen un modelo factorial? Que cuando le dicen que en el modelo factorial, si la interacción es significativa, no pueden estimar los efectos principales. ¿Qué pasa? Si yo armo la matriz de un modelo con interacción, es una matriz de rango incompleto. Entonces,
Si quieren, después lo hacemos como tarea para el hogar, pero es medio largo. Entonces, si uno busca la forma general de la función estimable, no puede estimar los efectos principales cuando nosotros tenemos interacción. Por eso, en los modelos de análisis de varianza siempre les dicen, ojo, si tenés interacción, no podés mirar las hipótesis para los efectos principales. Bueno, así como eso hay otros casos. O sea, ojo, si vos tenés un modelo que no es de rango completo, no podés hacer cualquier prueba de hipótesis sobre los parámetros. O sea, el soft lo que hace siempre es la prueba general, donde lo que hace es probar que todas las medias son iguales o que todos los efectos son cero. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero probar algunas combinaciones especiales? Quiero probar algunas funciones. Estoy interesada en ver diferencias entre dos tratamientos. ¿Puedo hacerlo? Bueno, lo que tengo que hacer es verificar que es una función estimable. Eso lo hace el soft. Yo lo que les quería mostrar era algebraicamente cómo es que se hace, ¿sí? Bueno, más o menos se entendió la idea general. Sí. O sea, lo que yo tengo que lograr es, para saber si mi función es estimable, es obtener mi matriz X, reducirla, armar estos renglones y después, entonces, cuando escribo, fijarme si se cumple esa condición. A ver, vamos a jugar con esto un poquito. Tengamos en este caso donde solamente esto es lo que se llama un modelo de celdas, ¿no? Donde solamente lo que tenemos es la matriz esa. Porque, a ver, hay algo que no les dije que por ahí es clave. Fíjense que mu es combinación de los otros tres parámetros, ¿no? Entonces, es difícil que poder estos, a estimarlos como suma solo, porque esta es combinación lineal. Pero vamos a ver qué pasa acá. En este caso, ¿cómo sería? Supongamos que es como antes, que tenemos los 6 valores. Acá no tenemos mu, ¿no? Y tenemos solamente tau 1, tau 2 y tau 3. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar esto acá. Entonces, todos tenían 2 observaciones. Entonces, tenemos acá 1, 1 y 0, 0, 0, 0. Esto era 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y esto tiene 4 ceros. Y 2 unos. Bueno, entonces esta sería la X. Entonces, la X estrellita, ¿cómo sería? Tendría estos vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, si yo quiero expresar esto como una combinación lineal, ¿no?, de estos vectores, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que este vector, la forma general, es L1 L2 y L3, ¿no? Como que son independientes. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier combinación, por ejemplo, si yo pongo tau 1 menos tau 2, entonces el vector de L para esto, ¿qué sería? ¿Cuál sería? El vector beta, habíamos dicho que era tau 1, tau 2 y tau 3. Entonces, el vectorcito de L, para que se dé esto, tiene que ser el 0, no, perdón. 1. Se me borró. El 1, menos 1 y 0.
Bueno, entonces está bien. Este puede valer 1, menos 1 y 0. Fíjense que acá no hay combinación. Eso es lo que significa que en este modelo, que es de rango completo, cualquier combinación lineal es estimable. Que es lo mismo que pasa en los modelos de regresión, ¿no? Los modelos de regresión son, las matrices X son de rango completo. Entonces yo puedo hacer cualquier prueba de los parámetros. O sea, si yo tengo muchos beta, puedo hacerlo. En cambio, en los modelos que no son de rango completo, tengo que tener cuidado qué cosas puedo estimar y casos no. El caso típico que ustedes venían trabajando, así medio que le decían, bueno, es la regla, es el caso de cuando tenemos interacción. ¿Qué pasa cuando tenemos interacción? ¿Por qué no podemos? Bueno, porque en ese caso no es estimable el efecto principal. Bueno, no sé si con esto les compliqué más la vida de lo que venían o no. ¿Bien? Ok. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos es un ejemplo hecho. Vamos a mirarlo acá y después lo vamos a hacer. Esto es un ejemplo que se llama así, es el disco de Secchi. El disco de Secchi es un disco que se pone en el agua, ¿no? Para mirar claridad del agua. Entonces se sumerge y hasta que yo no lo veo más mido. Entonces esto me da la profundidad a la cual yo puedo tener claridad del agua. Entonces lo que hicieron fue agarrar 3 lugares distintos y midieron en cada lugar 5 veces. Entonces lo que querían probar era si había diferencias entre estos lugares. Ahora lo que tenemos es un modelo de ANOVA, ¿no? ¿Se acuerdan que el ejemplo que habíamos visto, el de los árboles, eso era un modelo de un ajuste a un modelo de regresión? Bueno, entonces lo que nos pide es que para estos datos y este modelo, escribamos el modelo en forma matricial. Que obtengamos la solución, que obtengamos el blue, después vamos a ver por qué es blue, ¿no? Que obtengamos en realidad el estimador de esta diferencia, el de esta diferencia, el de esta, y obtengamos el intervalo de confianza para estos 3 valores. Bueno, con todo lo que vinimos viendo, se supone que lo podemos hacer. El blue es el acrónimo del Best Linear Unbalanced Estimador. Eso es lo que nos va a garantizar el haber hecho la estimación por mínimos cuadrados de una función estimable. O sea, si nosotros tenemos una función que es estimable y obtuvimos el estimador utilizando el método de mínimos cuadrados, ahí garantizamos que tenemos lo que se llama un estimador blue. ¿Qué es lo que dice? Entonces, con esto lo que obtuvimos es el estimador, ¿no? Y que sabemos que como es estimable, va a ser blue. O sea que va a ser el mejor estimador, mejor quiere decir el que tiene menor varianza. Bueno, y después tendríamos que retomar esta función que vimos arriba de cómo calcular el desvío de este blue, ¿no? Bueno, después lo miramos con detalle de nuevo. Entonces, esta es una formulita. El S cuadrado es la varianza. Habíamos dicho directamente que era la varianza de los valores. Y eso multiplicado, acá lo que está expresado es la fórmula esa que habíamos visto acá. ¿Dónde estaba? Esta. ¿No? Lo que hice fue poner esta fórmula. Está acá. Y esta que está acá abajo para calcular el desvío. Bueno, entonces eso. Entonces si yo obtengo el desvío, ¿se acuerdan cómo se armaban los intervalos de confianza? ¿Vieron eso? Sí. Sí, pero yo no me acuerdo muy bien. Bueno, miren, en realidad no eran tan complicados los intervalos de confianza. El intervalo de confianza, uno lo que hacía era agarrar el valor estimado. A esto uno le sumaba y le restaba el cuantil de la distribución que fuera T, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando con un alfa al 95%, entonces buscábamos en tabla, ¿no?
el valor que correspondía a 1, por ejemplo, si usábamos la t, era 1 menos alfa sobre 2, y con los grados de libertad que le correspondían. En este caso, los grados de libertad eran la cantidad de datos menos la cantidad de parámetros, entonces nos da 12. Bueno, y a este valor lo multiplicábamos por lo que era el desvío del estimador. Entonces, en este caso, nuestro valor estimado es el blue. Perdón. Y a esto yo le tengo que sumar y restar el valor de la tabla, ¿no? Es el cuantil que yo busque, un número que me va a dar la tabla. Y este que es el S del blue. Siempre tiene esta estructura, ¿no? Si yo en vez de hacer para un blue, quiero hacer para una varianza, es lo mismo. Tengo que saber qué distribución tiene ese parámetro, buscar ese valor en la tabla, conocer el desvío. O sea que esta es siempre la estructura, ¿no? Y esto era lo que se llamaba el semi-intervalo. O sea que siempre es esto más menos esto. Bueno, ¿se acordaron más o menos de qué se trataba? Sí. Esa era la idea del intervalo de confianza. Bueno, entonces lo que hacemos acá es calcular el desvío. Fíjense que seguimos usando G inversa, ¿no? Después acá, esto lo que hace es calcularme el valor de la tabla, el cuantil, y entonces acá lo que hago es obtener esto que sería el M, que aparece ahí, es esto, ¿no? Que es la semiamplitud. Y después, entonces, para obtener los valores de los intervalos de confianza, lo que hago es a este estimador le sumo y le resto esto.